Bueno, buenas tardes, directora del PAMI, gobernador, presidente, intendente, jubilados, jubiladas y otros intendentes y ministros que están sentados en estas mesas compartiendo este hermoso día. Y es un hermoso día porque venimos a contarles algunas cosas. Ese día que contaron el intendente, la directora del PAMI, hace 2 años que ocurrió acá, donde Alberto se comprometió con todos y todas los argentinos para recuperar los remedios, también se comprometió para recuperar ese valor de compra de las jubilaciones, reparar el daño de cómo fue que en poquito tiempo, en 2 años del gobierno anterior, se habían perdido 20 puntos en la capacidad de compra, lo que nos alcanzaba para pagar con la jubilación. Eso también se comprometió el actual presidente en este lugar cuando era candidato. Y desde ese entonces hasta ahora pasó un tiempo, además de la pandemia, en donde han ocurrido muchas cosas. Han sancionado leyes como la ley de tarifa diferencial para los jubilados y jubiladas que viven en lugares donde hace mucho frío, y así es como 2 millones de jubilados en la Argentina van a pagar el 50% de sus tarifas. Se congelaron las tarifas para todos y todas y después se aumentaron muy poquito, para que a nadie le sea un problema, como contaba recién Luana, pagar la tarifa. Se bajaron las tasas de interés de los créditos, esos créditos que teníamos todos y todas los jubilados argentinos, porque claro, el interés con el que pagaban ese crédito era muy alto y entonces era un problema ya tomar un crédito para poder comer, ya no para viajar, ya no para comprar regalos a los nietos y además pagar ese crédito muy caro. Se hicieron muchas cosas, pero además se aumentaron las jubilaciones. Y se aumentaron las jubilaciones cada 3 meses y se discutió una ley en el Congreso y esa ley nos permitió tener una fórmula de movilidad que ya la habíamos tenido, pero que ahora actualiza los saberes cada 3 meses y que es una ley de movilidad que garantiza que tengamos cada vez más y mejores jubilaciones. Y esa ley de movilidad fue promulgada como el primer acto de gobierno de este 2021. Miren si para este gobierno es importante que el presidente de la Nación firmó el decreto que promulgó esa ley el día 3 de enero, el decreto número 1 del 2021. Y entonces con esa fórmula de movilidad logramos actualizar los saberes, subir las jubilaciones de tal manera que pudiéramos tener esa esperanza de poder recuperar eso que hemos perdido. Sin embargo, esos aumentos por decreto de repente sufrieron la dificultad en algunos momentos de no ganarle a la inflación y entonces, tal como se había comprometido el presidente de la Nación, hubo bonos. Hubieron 2 bonos de 1.500 para poder decir seguimos cumpliendo con la palabra empeñada, que los jubilados y jubiladas recuperen esa capacidad de compra. Por eso ahora, un tiempito antes de saber cómo va a dar la inflación, decimos que el presidente de la Nación viene hoy a compartir con ustedes una decisión política, una decisión de gobierno, que es que todos los jubilados hasta 2 mínimas tengan un bono de 5.000 pesos en el mes de agosto. Que ese bono les permita tener la certeza de tener una jubilación digna, pero además un bono que nos permita decir claramente que cuando asumimos como gobierno, un jubilado de la mínima cobraba 14.000 pesos. Y con este bono, en agosto, un jubilado de la mínima va a cobrar 28.000 pesos. Esto es lo que hace este gobierno, que tiene que ver con esto que decía el intendente, no es todo lo mismo. Hay quienes se comprometen y cumplen su palabra y hay quienes no se comprometen y no dicen nada que valga la pena ser escuchado. Bueno, acá se dicen cosas, en este lugar se dijeron cosas que fueron cumplidas y no sin dificultades, como todos ustedes saben, no somos un gobierno que niega que estamos complicados y complicadas. De hecho, atravesar esta pandemia y cuidar a los jubilados y jubiladas argentinas en materia de salud fue muy costoso, fue un esfuerzo enorme, sin embargo lo logramos. Pero también logramos cuidar a los jubilados y jubiladas en materia de ingresos. Por eso, esto que les conté hasta recién, pero permítanme decirles que el presidente de la Nación también nos invita a pensar en la Argentina en la que queremos vivir cuando pase la pandemia. Y esa es una Argentina donde hay cosas nuevas, donde no solo reparamos el daño, donde no solo podemos recuperar derechos que teníamos y nos fueron sacados,
sino que además es una Argentina que recupera lo novedoso, la creatividad, que piensa cómo hacer para vivir mejor cada día. Y entonces, cuando tuvimos que convivir con esto de pensar algo nuevo, pero además atravesar un tiempo muy complejo, empezamos a pensar en esta enorme capacidad que teníamos los argentinos y las argentinas para atravesar la pandemia, que era que todos, los mayores de 60 años las mujeres, los mayores de 65 años los varones, podían estar en su casa cuando les pedimos que se queden para poder cuidarse en materia de salud y no contagiarse. Les pedimos que se queden en su casa y lo pudieron hacer porque tenían un ingreso, tenían una jubilación. Más del 90% de los argentinos y argentinas tienen una jubilación. Si preguntamos acá cuántos están jubilados y jubiladas y tienen más de la edad, seguramente la enorme mayoría. Pero bueno, eso no se dio por casualidad. Tiene que ver con que hubo un presidente, Néstor Kirchner, que en el año 2004 impulsó una moratoria para que aquellos jubilados y jubiladas que no tuvieran los 30 años pudieran jubilarse igual. Y después en el 2014 hubo otra decisión de quien en ese momento era presidenta de la Nación y hoy es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para que hubiera otra moratoria y pudiéramos tener la posibilidad de que casi todos los que estamos acá y tengan la edad de jubilarse estén jubilados. Pero ¿saben qué? Vimos que había gente que no estaba jubilada y que no podía entrar en la moratoria. Ustedes lo saben porque en su centro de jubilados vienen todo el tiempo. Mujeres que dicen, tengo más de 60 años y no me puedo jubilar. Y entonces empezamos a pensar quién eran esas mujeres. Y tenían algo en común. Todas esas mujeres eran madres argentinas. Habían dedicado tiempo, esfuerzo, trabajo a ver crecer felices a sus hijos. Todas esas mujeres tenían en su casa un tiempo invertido, aportado, enorme. Un tiempo que empezamos a ver que era un tiempo que de verdad no habían dedicado a trabajar afuera de su casa, habían dedicado a trabajar adentro de su casa. Ese tiempo queremos que sea reconocido, porque además queremos que esas mujeres puedan estar jubiladas y además creemos que la Argentina se merece reconocer la tarea de cada mujer que dedica tiempo al cuidado de sus hijos y de sus hijas. Lo creemos de verdad, porque creemos que el trabajo se presenta desigual para varones y mujeres en la Argentina. También creemos que se presenta desigual la tarea que hacemos en la casa. Bueno, las mujeres conseguimos menos trabajo, las mujeres trabajamos más en nuestra casa, pero además las mujeres que trabajamos afuera de nuestra casa también dedicamos tiempo dentro de nuestra casa. Incluso muchas mujeres hasta dejamos de trabajar un tiempito para ver crecer a nuestros hijos en los primeros años de vida. Bueno, eso tiene que ser reconocido. Y entonces decidimos que el presidente de la Nación tome la decisión de reconocer un año por cada hijo o hija de las mujeres que no cumplan con 30 años para poder así tener ese requisito de poder juntar años de aporte y poder jubilarse. ¿Por qué? Porque las madres argentinas se lo merecen. ¿Y por qué? Porque los hijos y las hijas de la Argentina se merecen reconocer lo que sus madres hicieron por eso. Por eso esta medida, quiero decirlo acá, es una medida que no ofende a nadie. Es una medida que nadie puede decir, yo que trabajé, hice esto y entonces le dan. No, no, porque las mujeres argentinas que somos madres y que son madres, trabajamos mucho en la maternidad. Por eso lo que vamos a hacer es hacer algo que vamos a festejar todos y todas. No va a haber nadie que no diga qué alegría que mi mamá se pueda jubilar por haber dedicado tiempo de su vida a vernos crecer a nosotros. Es una medida que tiene que ver con reparar desigualdad, es una medida que tiene que ver con una Argentina de hoy que bueno, repara desigualdad en los últimos 30 años de trayectoria laboral de las mujeres. Obviamente es una medida del presente que tiene que ver con un pasado que hay que modificar, con un futuro que hay que presentar de otra manera, pero tiene que ver con esa idea de que es un primer paso. Porque seguramente vamos a vivir en una Argentina donde las mujeres y los varones tengamos las mismas oportunidades laborales. Y seguramente vamos a vivir en una Argentina donde las mujeres y los varones hagamos las tareas domésticas, las tareas adentro de nuestra casa en igual cantidad de horas. Pero hoy
tenemos que jubilar a las mujeres que tienen más de 60 años. Y esas mujeres no han vivido en esa Argentina, han vivido en otra Argentina. Bueno, nuestro enorme desafío es ser un gobierno que permita que todas esas mujeres, por decirles un número, esas mujeres acá, mayores de 60 años en Loma de Zamora, son 9.000 mujeres, de las cuales 3.000 inmediatamente aportando los años de sus hijos y de sus hijas en el cuidado van a poder jubilarse. Es una medida que tiene enorme capacidad amorosa. Es una medida que nos habla a todos, que nos interpela a todos, que es una medida que tiene que ver con lo mejor que tenemos los argentinos y las argentinas, que es eso de pensar en los demás amorosamente. Y qué mejor que pensar en las madres argentinas, cuando queremos dedicar un anuncio, una gestión, un gobierno, una medida para abrazar a quienes no se pueden jubilar. Miren, yo digo, de los 3.6 millones de personas que están jubiladas por moratoria actualmente, el 73 fueron mujeres. ¿Qué hubiera pasado con esas mujeres en la pandemia si hubieran tenido que salir a buscar el pan para llevar a su casa? Hubiese sido muy trágico. Sin embargo, las medidas de ayer con las medidas de hoy nos van a presentar un futuro distinto, un mañana distinto, que es un mañana que la verdad lo podemos visualizar gracias al testimonio de la historia de cada uno de los jubilados y jubiladas que están acá. Porque miren, si algo sabemos los argentinos es sobrevivir, es resistir, es atravesar las dificultades y salir empoderados, ser más fuertes. Eso lo sabemos. Lo sabemos porque cada una de las historias individuales de los jubilados y jubiladas que están acá pueden dar cuenta de eso. Y porque cada una de esas historias individuales hacen la historia colectiva de la Argentina. De todo hemos atravesado y hemos salido mejores. De todo hemos podido salir y por eso vamos a salir de esta pandemia. Reparando el daño para atrás, pensando cosas para adelante, imaginando un futuro distinto, pero sobre todo pensando amorosamente en los demás, en los otros y en las otras. Ese es el enorme desafío de nuestro gobierno y créanme que soy una funcionaria orgullosa de ser parte de un gobierno que piensa cómo abrazar a más y más argentinos para que tengan lo que se merecen. Muchas gracias a todos y a todas. A partir del 1 de agosto van a estar los turnos colgados, hay que decirlo muchas veces. Mañana no vengan a las oficinas, es a partir del 1 de agosto, falta firmar el DNU, lo estaremos firmando la semana que viene, pero de verdad, con el corazón abierto, los brazos abiertos para recibir a esas mujeres argentinas que pueden dar cátedra de cómo se pone la Argentina de pie, porque lo han hecho en cada una de sus casas. Gracias a todos y a todas.